tal? Mi nombre es Enrique Salvador. Y hoy vamos a comenzar una pintura con motivos mexicanos. El motivo principal, aparte de la mujer de origen totonaca, van a ser las flores de vainilla. Y bueno, pusimos algunos toques mexicanos y bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Por lo pronto ya tengo el trazo, ya tengo bien definida la idea y vamos a comenzar. Esta pintura va a ser una pintura al óleo. Vamos a utilizar un color cremita. Ese va a ser el fondo. Entonces vamos a utilizar blanco de titanio, un poco de amarillo, y un toque de naranja que quede perfectamente mezclado. No necesariamente tienen que tener una paleta profesional. Este es un platito desechable. Si a ustedes les dan pastel en ese platito, no lo tiren, simplemente lávenlo. Lo pueden utilizar para poner sus pinturas, mezclar y todo. Y ya que termine, pues se desecha. Ya está mezcladito. Vamos a ponerle un poco de aceite de linaza. Sirve para adelgazar la pintura y poder recortar mejor. Ya está mezcladito. Y vamos a comenzar con el recorte. Las pinceladas van a ser cruzadas, cruzaditas. En este caso estoy utilizando un pincel de cerda blanca del número 6. Este pincel se presta muy bien para recortar. Esto que estamos haciendo es solamente el fondo. Ahorita vamos a pintar liso. Aquí las bondades de la pintura al óleo es que tarda en secar. Entonces eso nos permite que una vez que terminemos de delinear, nos podemos dar el tiempo de elegir qué matiz le vamos a dar al fondo. Pues ahorita de lo que nos vamos a preocupar nada más es de rellenar, recortar y rellenar, recortar y rellenar. Todo. No se preocupen si se pasan poquito o si no recortan bien. Ahorita es rellenar con un solo color. Ahorita vamos a utilizar blanco de titanio. Vamos a comenzar a darle matiz a nuestro fondo. Comenzamos manchando, poniendo manchas. Déjense llevar. En este caso lo estoy poniendo a la orilla del motivo de la pintura, porque quiero que esa parte sea más clara. Una vez que ya terminamos de manchar, tomamos la brocha de abanico. Es un pelo muy suave y con eso vamos a comenzar a peinar. A peinar esas manchas que pusimos. La finalidad de esto es que vamos a ir difuminando.
peinando, peinando, acariciando suavemente. Peinamos todo. Y como ven, vamos comenzando a darle matiz a nuestro fondo. Ya no es un fondo liso. Como la brocha se llena de pintura, vamos a quitarle el exceso. Vamos a darle una enjuagadita con agua ras. El agua ras lo compran donde compraron sus pinturas. La brocha tiene que estar limpia, la secamos bien. En esta ocasión vamos a utilizar una espátula, para que la mancha sea un poco más gruesecita. Al momento de peinar de nuevo, nos quede más blanco en esas zonas. Raspamos y comenzamos a peinar esa zona y a difuminar. Esa parte quiero que me quede aún más clara que el resto del fondo. Peinamos. Tomamos un poco más. Partes que creamos que le hacen falta. Ya que hayan terminado de manchar, de peinar, de difuminar, aléjense un poco de su pintura y observen dónde les hace falta un poco más de mancha, dónde difuminar un poco más. Peinando. Es una sensación muy agradable. Aquí es donde dejamos atrás el estrés, dejamos atrás nuestros problemas. Se me acabó la pintura, le ponemos más. Voy a aclarar las orillas. Vamos a hacer esto para acá porque nos estorba el caballete. Ok. Le vamos a ir aclarando toda la orilla con nuestra espátula. Tratemos de usar más la espátula. Tenemos que familiarizarnos porque la vamos a utilizar mucho. Regresamos con nuestro pincel de abanico. Y a peinar. Vamos a seguir matizando. En este caso vamos a utilizar algo de amarillo ocre. Y manchamos. Ya saben, manchar. Por aquí, por allá y así. Con la espátula raspando. Regresamos el pincel de abanico.
queremos lograr un texturizado a base de colores cálidos. Seguimos peinando el nuevo tono. Difuminar, difuminar, ya saben. Y ahora nos vamos con el naranja encendido, revolviéndolo con el amarillo ocre. Naranja encendido con amarillo ocre. Bien revuelto. Y volvemos de nuevo a manchar. Lo que queremos lograr es un fondo lleno de matices difuminados. De nuevo manchamos, manchamos, manchamos por aquí y por allá. Estoy manchando un poco más en la parte inferior porque ahí es donde se van a llevar más sombras. Va a ser un poquito más oscuro. Regresamos con el abanico para peinar, difuminar. Como ven, ya está difuminadito y vamos a oscurecer algunas partes. En este caso no importa que nuestro pincel de abanico esté ya manchadito. No nos vamos a preocupar por eso. Y con el pincel vamos a ir manchando ya más suavemente algunas zonas. Manchamos, manchamos, un toque en donde van a ir las sombras en la parte inferior. Limpiamos el pincel y a difuminar. Difuminamos, difuminamos, difuminamos. Como ven, ya va agarrando cierta tonalidad nuestro fondo. Es hora de echar a andar nuestra creatividad. Muchas veces es esa vocecita que nos dice: mira, ponle aquí, ponle allá. Háganle caso. Vámonos en la parte inferior y a marcar esas zonas donde van a ir las sombras. Aprovechamos también ese mismo color para darle otras manchitas por ahí al fondo. Vamos a utilizar otro pincel de cerda blanca con pelo un poco más largo, porque vamos nada más a difuminar pequeñísimas partes. Ya no es peinar, porque esas manchitas las queremos un poco más definidas. Volvemos al pincel de abanico para extender un poco más. Dejamos a un lado los pinceles y nos vamos con la espátula. Aquí vamos a utilizar la pura espátula, vamos a ir raspando, extendiendo la pintura. Aquí lo que vamos a lograr es una textura en alto relieve, una textura pastosa. Eso le da un toque muy especial al fondo. Empezamos con el blanco. Cuando estén haciendo este trabajo, hagan de cuenta que es crema. De hecho, el óleo tiene la textura cremosa. ¿Se acuerdan cuando untaban su pan tostado con mantequilla?
unten, vayan raspando. Raspen, extiendan. Extender, raspar, extiendan y raspen, jueguen con eso. De nuevo manchas blancas, extendemos y así vayan jugando, extendiendo, raspando, hasta que ustedes queden a gusto con lo que están haciendo, con lo que ven. Cuando ya estén contentos con lo que están viendo, entonces ahí es donde ya quedó su textura. Una vez que terminamos con el fondo, tenemos que esperar 2 días para que seque bien. Entonces ya con el fondo bien seco, vamos a ir remarcando las zonas donde lleva sombra, en este caso en las flores. Vamos a comenzar con la canastita de las flores. A recortar y a rellenar la canastita. Vamos a agarrar un poco más de amarillo ocre, pero esta vez lo vamos a aclarar con blanco de titanio. Y vamos a darle pequeños toques, simulando la textura de la canasta. Limpiamos el pincel y vámonos con sombra natural, que es más oscuro, y vamos a remarcar esas zonas que acabamos de pintar para que le dé relieve.
hagamos un poco de sombra. Vamos a utilizar el verde para darle fondo en la zona de las flores. A partir de aquí ya nada más son pequeñas indicaciones de cómo se fue creando el cuadro. Simplemente el motivo de este tutorial es para que se vayan familiarizando con los pinceles, con la pintura, para que sepan cómo manchar, cómo suavizar, cómo difuminar. Ese es el propósito de este tutorial, no tanto que me vayan siguiendo para hacer el mismo cuadro. Déjense llevar, dejen que fluya su creatividad, su espíritu artístico, hagan muy bonitas creaciones. Cuando empezamos a pintar, no sabemos en realidad qué tanta habilidad tenemos para eso. No lo desconocemos totalmente. Con algunas clases que he dado de pequeños, hacen unas pinturas hermosas. Y es su primer pintura, entonces ahí te das cuenta que sí tienen habilidades. Otras no tantas, otras de plano pues no. Es probable, tal vez, que al final de su pintura no queden totalmente satisfechos, pero no se preocupen, la práctica hace al maestro. Es nada más practicar, 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 y van a ver que poco a poco sus pinturas van a ir de menos a más.
el año 2020. Listo. Espero les haya gustado.